noticia que le adelantábamos en nuestra síntesis porque el gobierno firmó un convenio con el laboratorio chino Sinovac para recibir 20 millones de vacunas contra el COVID-19 en caso que las pruebas clínicas sean fructíferas. Sobre esto vamos a conversar con Susan Bueno, directora científica del proyecto Sinovac Chile. Susan, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Claudia, por la invitación a esta entrevista. Gracias a ti, sin duda que es un avance importante. Hay ciertas pruebas de otros laboratorios que están en pausa por ahora por ciertos efectos secundarios, lo cual es esperable en esta fase, tomando en cuenta que muchísima gente, estamos hablando de miles de personas, son inoculadas. Ahora, respecto al proyecto de Sinovac, si es que llega a buen puerto, ¿cuándo podría estar disponible finalmente esta vacuna? Básicamente lo que se espera, y en general en todas las vacunas que actualmente están en la etapa clínica o en la fase clínica 3, en la que se está evaluando eficacia, que los resultados estén disponibles no antes de final de año. Y por lo tanto, ahí recién vamos a saber si estas vacunas efectivamente son eficaces, es decir, que la respuesta inmune que inducen son capaces ahora de prevenir la enfermedad causada por este virus. Una vez que se determine la eficacia, hay dos cosas muy importantes. La primera, de que los estudios de todas maneras tienen que continuar, y estos estudios tienen una programación aproximadamente de un año. Y por lo tanto, cuando las personas se incluyen en estos estudios, tienen que seguir siendo evaluadas justamente para ver no solamente la eficacia, sino que también la duración de la respuesta inmune y otros potenciales efectos adversos que pudiesen ocurrir en el tiempo. Si esto funciona todo, digamos, de manera perfecta y no hay ningún problema, se esperaría que ya vacunas registradas para su uso en los diferentes países estuvieran disponibles el primer semestre del 2021. Pero insisto, todo esto depende justamente de los resultados de estos ensayos y los resultados de eficacia, aunque se pueden determinar anticipadamente, los estudios clínicos tienen que mantenerse desarrollándose por todo el tiempo que están programados. Claro, si es que hubiese alguna anomalía o inconveniente, como ha sucedido, ¿cierto?, en Oxford, por ejemplo, y también como hemos conocido otro laboratorio en las últimas horas, obviamente que esto se tendría que pausar. Por ahora no conocemos que Sinovac genere algún tipo de efecto secundario complejo, ¿sí? Síntomas esperables como un aumento de la temperatura, por ejemplo, algún tipo de decaimiento pasajero. Sin embargo, por otro lado, pensando ya de manera más optimista, ¿ha mostrado buenos resultados? Actualmente la vacuna de Sinovac ya superó la fase clínica 1, la fase clínica 2, que ya se realizaron en China estos estudios, y actualmente está en progreso la fase clínica 3 en diversos países, y de hecho en Brasil esta vacuna ya está siendo aplicada a los voluntarios que están participando en este estudio. Tanto en los estudios anteriores que se hicieron, los primeros ensayos, además de los ensayos que se están realizando en Brasil, actualmente, como usted bien decía, se han reportado los típicos casos o los efectos que tiene la vacunación, y básicamente considerando que esta vacuna es una vacuna que está basada en una estrategia de vacunación clásica, es decir, que hay varias otras vacunas que actualmente se utilizan en la población de manera masiva, como por ejemplo la vacuna de sarampión o la vacuna de la rabia, u otras vacunas como por ejemplo que también se basan en esto, como algunos tipos de vacuna influenza, que generan efectos como por ejemplo justamente que son menores, dolor en el sitio de inoculación, malestar, etcétera, pero actualmente no se han reportado efectos adversos serios como ha ocurrido en otras vacunas. Sin embargo, todos los estudios clínicos de cualquier producto, independiente de su formulación, tienen que tener todos estos criterios de evaluación permanente y justamente de determinar si hay algún efecto que se vea en los voluntarios. El estudio se detiene hasta determinar que el efecto fue efectivamente inducido por la vacuna o por cualquier otra condición. ¿Susan? Recordemos que estos estudios tienen que incluir grupos que son vacunados con la vacuna y otro con un grupo placebo. Sí. Y esa información solamente la sabe un subgrupo de los investigadores y todos los que están participando en esto no lo saben. Entonces, en muchos casos, de hecho, los médicos tampoco lo saben. Claro, por esto se detienen los estudios porque comités, digamos, que tienen esta información, tienen que determinar en qué grupo ocurren estos efectos
y hacer, digamos, la investigación que corresponde para determinar si tiene relación o no con la vacuna. Susan, ¿cuánto tiempo duraría la inmunidad en caso de aprobarse esta vacuna? Es algo que está por verse porque obviamente eso se tiene que determinar con el tiempo. Se piensa que, bueno, es muy probable que se tenga que aplicar de manera anual, como la vacuna de la influenza, porque va cambiando ahí la cepa, pero también pensando de manera un poco más negativa que podría durar un par de meses, así como ha sucedido con personas que se contagian con el COVID-19 y que luego se han vuelto a contagiar. Hemos conocido algunos casos en el mundo. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque, primero que todo, la respuesta inmune que induce la infección natural respecto a la respuesta inmune que podría inducir los diferentes tipos de vacunas, claramente pueden ser distintos porque son, digamos, microorganismos o componentes que van a estimular a la respuesta inmune de manera distinta. Entonces, si bien ya tenemos información y se pueden hacer estudios de la duración de la respuesta inmune que induce la infección natural por el virus virulento, aún no vamos a tener información de la duración de la inmunidad inducida por la vacuna hasta que estos estudios no terminen, o por lo menos se haga un seguimiento a largo plazo. Claro. Y con esa información justamente es muy importante determinar la frecuencia con la cual se deberá realizar las vacunaciones de la o las vacunas que puedan ser aprobadas para su uso. Porque además son 2 dosis, ¿no? ¿Perdón? Porque además son 2 dosis la aplicación de la vacuna de Sinovac. En el caso de la vacuna de Sinovac, el esquema de vacunación son 2 dosis. Y claramente se tiene que evaluar en el tiempo cuánto va a durar esa inmunidad que va a ser protectora. Hay vacunas que se pueden utilizar solamente una vez en la vida y se induce una inmunidad de manera permanente de por vida, digamos, mientras que otras, como tú bien decías, Claudia, se tienen que realizar vacunaciones año a año porque el virus cambia rápidamente. Actualmente, con la información que se conoce de las diferentes variantes de este virus que se han ido conociendo a nivel mundial, no tendría una tasa de cambio tan frecuente como tiene, por ejemplo, influenza. Sin embargo, es sumamente importante que los estudios de duración de la respuesta inmune inducida por vacuna sean realizados para justamente determinar la duración y si es necesario realizar refuerzos o una vacunación permanentemente cada cierto tiempo. Susan, los ministros Cub y París anunciaron que ya en las próximas semanas llegarían las primeras dosis de esta vacuna para iniciar los ensayos clínicos. Estamos hablando de 3.000 voluntarios. ¿Ha bajado el número de voluntarios tomando en cuenta los efectos adversos que se han visto en otros laboratorios, sobre todo que ayer, por ejemplo, no conocíamos mayores detalles respecto a esta enfermedad inexplicable que se habría desarrollado con una vacuna que está bien avanzada también y de otro laboratorio? Claro, actualmente justamente una vez que se obtuvo la aprobación del ISP para realizar este estudio, se inició toda la tramitación que tiene que ver con la importación de la vacuna. Y se esperaría justamente que en las próximas semanas lleguen las dosis necesarias para poder realizar este estudio en una población que son 3.000 participantes, que se ha invitado en una primera etapa al personal de la salud, que justamente son adultos que pueden estar más expuestos a este virus. Y definitivamente los efectos adversos son parte, digamos, de los efectos esperables por estos estudios, sobre todo cuando se incluye un número de personas tan amplio y que eventualmente pueden generar una o varias, digamos, efectos que podrían indicar que la vacuna, por ejemplo, o no, pudiese tener algún efecto en la población. Sin embargo, es sumamente importante considerar lo que hablamos anteriormente, que cada vez que ocurre un efecto adverso, es importante que los estudios, por ejemplo, se detengan y se haga una investigación para poder determinar que este efecto efectivamente fue o no inducido por la vacuna. Claro. Y actualmente, por lo menos lo que se está viendo con el caso de Oxford, se habría... Con la mielitis. Justamente continuaron, de hecho, estos estudios se retomaron en Inglaterra. Y justamente yo creo que uno de los aspectos muy importantes a considerar de que justamente todos estos efectos que se van observando y que vamos conociendo en la prensa están indicando que justamente los estudios y cómo funcionan estos estudios clínicos funcionan de manera sumamente rigurosa. Entonces, eso es una consideración que se tiene que tener, sobre todo porque también estos estudios que se están aprobando en Chile fueron rigurosamente revisados por el ISP y van a estar permanentemente siendo monitoreados.
Entonces, si bien este tipo de efectos adversos puede ocurrir, esto es una evaluación que se hace de manera muy rigurosa y sistemática a las personas para justamente asegurar lo más importante, que es la seguridad de los participantes. Susan, ¿el costo de producción de la vacuna nos puede hacer una idea de cuánto podría costar la vacuna de forma particular en nuestro país, ¿no? ¿Tienen alguna idea de cuánto podría ser? No, actualmente justamente va a depende mucho de las cantidades de las vacunas que se produzcan, de cuántas vacunas van a llegar a los diferentes países. Y obviamente actualmente el convenio que se realizó con esta empresa Sinovac para poder colaborar y poder hacernos parte de este desarrollo, que participando y aportando con estudios fase clínica 3, asegura justamente un costo preferencial, por una parte para nuestro país, y por otra, muy importante, también un suministro oportuno. Obviamente, cuando una vacuna se apruebe, independiente que sea una o varias vacunas las que se aprueben, es sumamente importante que el gobierno, que es el encargado, digamos, el Ministerio de Salud, de determinar cuáles son los grupos que son más susceptibles y cuáles son la prioridad para eso. Y definitivamente el Estado es quien estaría proveyendo estas vacunas. Y actualmente es, digamos, muy temprano anticipar cuánto sería el costo de una vacuna de manera privada, porque eso depende de varios otros factores, y entre ellos yo creo que el más importante es ver la determinación de eficacia de este tipo de vacunas. Bueno, muchas personas nos preguntamos cuándo se va a terminar todo esto, si es que se termina, y especialmente los adultos mayores, que son los que se ven más complicados, que efectivamente están más restringidos en su movimiento, por ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio siendo sumamente optimistas. Funcionan perfecto los ensayos clínicos en nuestro país, en general, la vacuna finalmente es aprobada. ¿Cuándo podría comenzar a administrarse para inocular a la población general? Sabemos que hay un proceso y que la población de riesgo va a comenzar a vacunarse primero, pero claro, todos nos preguntamos, si bien todavía no se puede saber, ¿cuándo podría ser la fecha? ¿Del próximo año? ¿Mediados del próximo año? Porque la OMS incluso ha hablado de 2 años, pero... Claro, exactamente. No, y justamente eso ocurre porque es sumamente difícil anticipar una fecha, dar una fecha. Sobre todo pensando de que, como lo estamos viendo en los diferentes estudios clínicos, son situaciones y son eventos que son complejos. Y justamente para poder lograr determinar que una vacuna es eficaz y que se puede aprobar. Hay después todos aspectos que en términos de pandemia se aceleran, que es la priorización de la evaluación de este tipo de productos para poder ser aplicados a la población y poder ser registrados. Recordemos que una vez que las vacunas o cualquier fármaco ya demuestra su eficacia y se puede aplicar y licenciar de manera masiva a la población, es necesario que todas las entidades regulatorias de los países tengan que revisarlo nuevamente y aprobar su uso. Y eso, si bien en todos los países se ha priorizado, justamente es un evento que tiene que ocurrir de manera también muy rigurosa y sistemática. Y además tomar en cuenta la programación que cada país, cada estado tiene que hacer para determinar cuál es la población de riesgo y la más susceptible y la prioritaria, como ocurre, por ejemplo, con la vacuna de influenza y otras vacunas que son parte de los programas de inmunización. Por lo tanto, todas estas etapas son complejas y son difíciles actualmente de poder anticipar. Pero sí, lo que es importante es que nosotros, los científicos que trabajamos en el área de vacunas y que hemos seguido, el uso de vacunas durante toda la humanidad, desde que se fueron describiendo las primeras, estrategias de inmunización, se determina que es importante que para que una enfermedad, por ejemplo, pueda reducirse al mínimo en una población, es que un porcentaje muy importante de ella esté inmunizada. Claro. Y también tomar en cuenta lo que hablamos anteriormente, cuánto dura esta inmunidad, porque si es una inmunidad que dura de por vida, se ha permitido, por ejemplo, de esa manera, mediante la vacunación, erradicar algunas enfermedades como la viruela, claro, mientras que otras justamente tienen una inmunidad que es muy corta y por lo tanto requieren permanentemente la vacunación de la población para tener un porcentaje de personas protegidas
por lo menos el 70% de Sí, ella. esperemos que este movimiento antivacunas, porque también existe parte de la población que es así, no genera algún tipo de problema, ¿no? Susan Bueno, directora científica del proyecto Sinovac Chile, muchas gracias por esta entrevista. La próxima semana ya llegarían las primeras dosis de la vacuna para comenzar los ensayos clínicos en nuestro país. Que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias, Claudia. Hasta luego. Chao.